Parte 2. 30 maneras de inspirar confianza y valentía para vivir. Intenta cambiar tu punto de vista. 31. Descubre tu otro yo. Descubre tu protagonista interior. Tu protagonista tiene un potencial ilimitado. Para vivir y ser más libre, o para vivir sin tantas complicaciones, el budismo zen nos enseña que es importante no ponernos la etiqueta de soy una persona así o asá. Deja que te lo explique con un ejemplo. En tu interior hay otro yo. Esta otra versión de ti mismo o de ti misma es más libre que el yo que tú piensas que conoces y tiene un mayor potencial. Ese es tu yo esencial. En tu interior es donde habita el auténtico protagonista de tu vida. En términos zen, la palabra para designar al protagonista es maestro. Hay una historia muy conocida sobre un monje zen que se hablaba a sí mismo y decía, «Hola, maestro», y su otro yo le contestaba, «Dime», y entonces él le decía, «¿Estás despierto?», y su yo volvía a responderle, «Sí», y así iba cuestionándose sin cesar. Cada uno de nosotros desempeña papeles distintos en la sociedad. Una persona es funcionaria, otra es madre y una tercera cocinera. Qué duda cabe que estos distintos papeles son nuestro yo, pero es que cada uno de nosotros y de nosotras, además, tiene otro. Ese otro yo es el auténtico protagonista que vive en nuestro interior. Haz todo lo posible para que ese otro yo despierte. 32. No te preocupes por lo que todavía no ha sucedido. La ansiedad es intangible. La ansiedad, ¿dónde existe en realidad? El budismo zen nació con el monje Bodhidharma, que luego transmitió sus enseñanzas a un discípulo llamado Uike. Un día, Uike se decidió a compartir sus problemas con Bodhidharma. Mi mente siempre está llena de angustias, dijo. Por favor, ayúdame a quietarla. Yo te calmaré esa angustia, contestó Bodhidharma. Pero antes, tráeme, para que yo las vea, todas y cada una de esas angustias. Si eres capaz de hacerlo y de decirme, estas que ves aquí son las angustias que tanto me pesan. Yo estoy seguro de que podré calmarlas. Al oír estas palabras, Uike tuvo una especie de revelación. Esas angustias estaban en su mente. En realidad eran intangibles. Sus miedos eran intangibles y sin embargo se aferraba a ellos. Y así fue como Uike se dio cuenta de que aquel aferrarse era en vano. No hay necesidad de preocuparse por cosas que todavía no han sucedido. Piensa solo en lo que está sucediendo ahora. Casi todas las angustias son intangibles, son inventos de nuestra propia mente. (33) Complácete haciendo tu trabajo. El trabajo es lo que saca de dentro de ti a tu protagonista interior. Encontrarás la alegría en tu interior. Se dice que una de las enseñanzas que un sacerdote Zen Rinzai impartía a sus monjes era: sé tú el maestro, vayas donde vayas. Y así, allí donde te encuentres, las cosas serán como son en realidad. Esfuérzate siempre, no importan las circunstancias ni la situación. Nunca dejes de esforzarte por sacar a la luz ese auténtico yo, tu protagonista interior, con el que poder gestionar todo aquello a lo que te enfrentes. Si nos enfrentamos a las cosas de esta manera, todos seremos capaces de hallar la verdad. Y en ese momento seremos dichosos. Esto es lo que significa esta enseñanza. Cuando nos toca hacer una tarea ardua, nos entran ganas de quejarnos y de decir:
esto puede hacerlo cualquiera, o bien, nunca me dejarán hacer nada más. Pero con esa actitud difícilmente seremos felices en el trabajo. Las personas que se emplean a fondo para disfrutar de lo que tienen ante sus ojos disponen de muchas más oportunidades de encontrar la paz interior. A menudo suele ocurrir que estas cosas de las que disfrutan y que tienen ante sus ojos albergan el potencial de convertirse en una oportunidad. El lugar que ocupas en la actualidad, el papel que representas, las personas con quienes te has visto hoy, cada pequeño detalle, nunca sabes lo que puede llegar a convertirse en una oportunidad. Deja de despreciar lo que haces y empieza a vivir. 34. Sencillamente, sumérgete en ti mismo. El tremendo poder de vivir sin trabas. Deja la mente en blanco y no permitas que se asiente en ningún lugar ni que divague. Hay un dicho en la práctica Zen, Munen Muso, que describe el estado de verse liberado de los deseos mundanos y los pensamientos que distraen. Otra manera de decir lo mismo es usando la expresión Mushin o mente clara. Dejas la mente en blanco y no permites que se asiente en ningún lugar ni que divague. Eso te permitirá centrarte en lo que hay que hacer y conseguirá que no te preocupen las cosas que te pasan en la vida. Es una enseñanza que demuestra el sorprendente poder que está a nuestra disposición cuando conseguimos tener una mente tranquila. Un maestro zen llamado Takuan, del periodo Edo, 1603-1868, explicó el secreto de una suerte japonesa de esgrima llamada Kendo. Cuando te enfrentas a otro espadachín, si ves que tienes la oportunidad de golpearle en el hombro, tu mente se preocupará por el hombro del oponente. Si crees que tienes la oportunidad de golpearle en el brazo, tu mente se preocupará por su brazo. Si crees que puedes ganar a tu contrincante, tu mente se preocupará por ganar. No permitas que tu mente divague ni que se asiente en cualquiera de esos puntos. Aun cuando centres tu energía en un único punto, conserva la cabeza clara y ten la mente abierta. Es aquí donde radica el secreto de la espada. Incluso cuando pensamos que estamos concentrados en el trabajo, a menudo nos decimos, ¿cuánto falta para la pausa? O bien, este trabajo es aburridísimo. E incluso cuando disfrutamos de nuestro día de descanso, nos asaltan pensamientos fastidiosos relacionados con el trabajo. Intenta enfrascarte simplemente en lo que tienes delante. Descubrirás que actuar así tiene una fuerza sorprendente. 35. No te sientas desbordado por las tareas que tienes por delante. Una manera de conseguir que el trabajo sea mucho más divertido. Un día sin trabajar es un día sin comer. En la práctica Zen, creemos que es importante no pensar en el trabajo como si fuera un esfuerzo, y por esta razón lo llamamos Samu. Cuando el budismo surgió por primera vez en la India, los monjes no se propusieron dedicarse a una actividad productiva, vivían únicamente de las limosnas que recibían, y a las ofrendas de alimentos o de dinero las llamaron Samu. Sin embargo, cuando el budismo se extendió a la China, los templos se construyeron en plena montaña, y como los monjes no podían bajar de la montaña para ir a pedir lo que necesitaban para mantenerse, empezaron a arar y a cultivar sus propios campos, actividades ambas que se convirtieron en una especie de ejercicio práctico. El trabajo, Samu, pasó a ser lo más importante. Si uno no trabajaba, no podía comer. Así fue como nació el dicho del maestro Zen Baisan Wayai. Un día sin trabajar es un día sin comer. Cuando trabajamos cada día, tendemos a ocuparnos de las tareas que tenemos por delante,
y de sus consiguientes ganancias. Sin embargo, creo que la misma esencia del trabajo se encuentra definida en el modo de pensar de Bain-San. Es en este sentido que te invito a contemplar tu trabajo como si fueras amo, un trabajo realizado a conciencia. Considera lo que puede llegar a enriquecerte o a educarte. Solo si piensas de esta manera, descubrirás el auténtico placer que procura el trabajo. 36. No eches la culpa a los demás. Esta manera de pensar te brindará oportunidades y te dará buena suerte. Piensa en tu trabajo como si se tratara de un encuentro inesperado. En la oficina hay personas que rinden adecuadamente y personas que nunca terminan de ser productivas. ¿Cómo se entiende algo así? Los seres humanos, en su mayor parte, tienen básicamente las mismas capacidades. Por eso, si hay algo que diferencie los resultados que obtenemos los unos y los otros, quizás sea la actitud mental con que cada uno de nosotros y de nosotras se enfrenta a la tarea que acomete. Te dediques a lo que te dediques, da las gracias por la oportunidad. Sé feliz porque se te da la oportunidad de hacer tu trabajo. No pretendo hablar como un idealista, sencillamente repito lo que una gran parte de los hombres y mujeres dijeron ante mí. Si te ves a ti mismo haciendo una determinada tarea por obligación, verás ese trabajo como una carga que despertará sentimientos negativos en ti. Lo mismo sucede en la práctica Zen. En el momento en que te preguntas ¿por qué tengo que limpiar el jardín cada mañana?, las enseñanzas que has recibido dejan de tener sentido. Lo que hacemos como seres humanos tiene un gran valor. Si queremos encontrar sentido a lo que hacemos, primero tenemos que ser los protagonistas en el trabajo. Tú desempeñas el papel principal en el trabajo. Si enfocas el trabajo con esa actitud, todo trabajo cobra sentido y adquiere un valor incalculable. 37. No te compares con los demás. Cuando sientes que estás haciendo el trabajo equivocado. En todas las cosas, la parte más dura es seguir adelante. El trabajo al que ahora me dedico es mi auténtica vocación. Quien quiera que haya pronunciado alguna vez esta frase puede considerarse muy afortunado. No obstante, la mayoría, sin duda, se pregunta, ¿este trabajo es el más adecuado para mí? Seguro que hay algo mejor para mí. No hay duda de que todos tenemos determinadas actitudes, pero hay que decir algo respecto a la perseverancia. Los monjes zen practicantes se despiertan temprano, barren y desbrozan el jardín, y luego se dedican a los servicios religiosos. Repiten las mismas tareas cada día, y la lección se encuentra en la repetición misma. Puedes emprender cualquier cosa siempre y cuando tengas energía. Terminar también es sencillo. Lo más duro es seguir. Si te dices a ti mismo día tras día que lo que te está pasando es malo, ¿cómo quieres que te pase algo bueno? Tendemos a compararnos con los demás. Envidiamos a nuestro vecino porque no tiene tanto trabajo como nosotros. Vemos que hay personas con talento que se deprimen, pero, en último término, piensa que encontrarás placer en la repetición de ese trabajo que encaja contigo. 38. No busques lo que te falta. Siente la satisfacción del aquí y ahora. El camino más rápido para conseguir resultados. Un proverbio dice, el verano prende la llama que el invierno aviva. Se refiere a todo lo que resulta intempestivo e inútil. Sin embargo, piensa que llegará un momento en que lo que por de pronto no resulta útil llegará a serlo. Y me refiero a la importancia de esperar con paciencia a que llegue el momento adecuado. Aunque a todo se le llame trabajar,
Hay empleos que parecen muy atractivos y deseables vistos desde afuera, y otros que resultan más normales y corrientes. En las mismas condiciones, forma parte de la naturaleza humana el deseo de tener un trabajo fantástico. Sin embargo, los que ya tienen ese trabajo fantástico no siempre hicieron cosas tan maravillosas. Lo que ahora ves en ellos es el resultado de haber trabajado antes con constancia y regularidad, desempeñando tareas normales y corrientes. Lo que quizás ahora te parece inútil puede terminar por favorecerte. Ni uno solo de tus esfuerzos caerá en saco roto si rindes al máximo en el presente. Cuando tu jefa te pregunte ¿quién puede encargarse de esto? Y en el fondo pide que alguien se ocupe de una tarea aburrida, y por eso mismo nadie levanta la mano para ofrecerse, ha llegado el momento de decir, yo me encargo. Sé tú el que adopte esta actitud. Te será recompensado. 39. De vez en cuando deja de pensar. Allí donde las ideas se esconden. Los beneficios de hacerle espacio a tu mente. Es el estado en blanco de no pensar en nada. Ya sé que no es fácil. Incluso a los monjes practicantes les resulta difícil. Pero cuando con el tiempo mires atrás, verás que en ciertos momentos conseguiste hacerlo de manera inconsciente. Levanta los ojos al cielo y piensas, ¡ah, qué nube tan fantástica! Y te quedas contemplándola con la mirada perdida. Luego de repente sales de tu ensimismamiento y te dices, vaya, ¿en qué he estado pensando? Te insto a dar valor a estos momentos. Cuando en la oficina hay que encontrar la solución a un problema, todos se desesperan buscando alguna idea que dé en el clavo. Ni siquiera te paras a pensar, perseveras una y otra vez. Pero cuando quieres dar con una buena idea, tanto esfuerzo puede llegar a ser contraproducente. Las ideas, o las ideas luminosas, en realidad surgen de los espacios en blanco que hay en tu mente, los que aparecen entre pensamiento y pensamiento. Para lograr tener más oportunidades de poder dilucidar entre las ideas que van apareciendo en estos espacios en blanco, atesora los momentos en que no estás pensando en nada. 40. Discierne. Es la mejor manera de paliar el estrés. Intenta ponerle puertas a tu mente. Por la mañana, al despertarnos, vamos directos al ordenador y comprobamos el correo, o bien leemos las noticias en nuestro teléfono y consultamos el tiempo que hace. Vivimos en una época de información constante, disponible en cualquier momento y en cualquier hora. Más razón todavía, ya que vivimos en un mundo así, de aprender a saber conectar y a desconectar bien. Por eso, discernir es algo tan importante. Intenta ponerle puertas a tu mente. Por ejemplo, el espacio físico de tu casa es la primera puerta. Cuando sales de casa y atraviesas esa primera puerta, en tu mente se empiezan a forjar pensamientos relacionados con el trabajo. La portezuela del coche o la del tren es la segunda puerta que, cuando la cruzas, te ayuda a planear tu jornada laboral. Y al final, cuando llegas a la oficina y atraviesas la tercera puerta, ya estás preparado para centrarte en el trabajo. Cuando terminas la jornada laboral y ya has regresado a la primera puerta, es importante dejar el trabajo atrás. El resto del día hay que dedicarlo a descansar, a disfrutar de la vida hogareña. No lo dudes, esta es la mejor manera de combatir el estrés. 41. Intenta asistir a una reunión de meditación Zazen. Es la oportunidad de quitarte de encima lo que ensucia tu mente. Abandona la tensión y las preocupaciones en el templo. Muchos templos Zen ofrecen en la actualidad Zazenkai, o lo que es lo mismo,
reuniones de meditación zazen abiertas al público. Kenkoji, el templo en el que soy el monje superior, ofrece una zazenkai a la semana. No es difícil. Una vez aprendidos los principios básicos, cualquiera puede hacerlo. Nos sentamos en silencio en la postura zazen y respiramos con el abdomen. Es lo único que se necesita para calentar el cuerpo, incluso en la estación más fría del invierno. Cuando respiras profundamente, la sangre fluye hacia los dedos de los pies y un calorcillo recorre todo tu cuerpo. Estudios recientes demuestran que cuando te sientas en la postura zazen, entras en un estado alfa y las ondas cerebrales que emites consiguen que te relajes. Las personas llegan al templo agobiadas por sus pensamientos y sus preocupaciones, y cuando se sientan en silencio en la postura zazen, durante esos momentos entran con toda la calma en contacto con su yo. Al salir del templo, sus preocupaciones han quedado atrás. La expresión de sus caras tras la práctica de la meditación zazen es clara y serena. Y ver eso cada vez me da una satisfacción inmensa. Asistir a una zazenkai es la oportunidad de quitarte de encima lo que ensucia tu mente. 42. Planta una sola flor. Ni un solo día es más importante que el día de hoy. En el mundo de la naturaleza, cada día es un nuevo día. Plantéate cultivar una única flor a partir de una semilla. Planta una semilla en un tiesto y háblale cada mañana mientras la riegas. A su debido tiempo aparecerá un brote insignificante que terminará por dar una hermosa flor. Esa flor crecerá día a día, a cada hora, minuto a minuto, y tú te irás dando cuenta de los cambios. En el mundo de la naturaleza, cada día es un día nuevo. Como seres humanos que somos, tendemos a fijarnos en el pasado, pero cuando plantas una semilla para que crezca una flor, te vuelves consciente de que nada ni nadie es capaz de permanecer siempre en el mismo lugar. El estilo de vida Zen consiste en estar en contacto permanente con la naturaleza. Percibimos que en la naturaleza hay vida y sentimos que nosotras, formamos parte de ella. La sensación de bienestar y de paz mental que nos embarga surge de esa conciencia. Cada mañana doy un paseo por el jardín del templo. Aunque el jardín siempre es el mismo, no hay ni un solo día en que no sea distinto. Varía mucho si el día es soleado o lluvioso, y también el número de hojas caídas, que fluctúa a diario. El jardín nunca es igual de un día para otro. Tenemos un dicho: cada día es un día nuevo, y mañana será otro día. Lo mismo nos sucede a los seres humanos. Las preocupaciones de hoy mismo llegarán a su fin. Mañana, tu yo será un yo distinto. Por eso, no es necesario que nos preocupemos. (43) Empieza bien el día. Crea una espiral ascendente. ¿Cómo generar el mayor bien posible a tu alrededor? En Japón, cuando empieza el año nuevo, vamos de visita al santuario. Allí se celebra una ceremonia para orar y tener buena suerte durante el año que se inicia. La buena suerte atrae más buena suerte. La mala suerte, por lo tanto, atraerá más mala suerte. Buena razón para empezar bien el año. Podemos aplicar el mismo concepto al trabajo. Por ejemplo, imagina que consigues un nuevo empleo de manera inesperada. Si aprovechas esta oportunidad y vas a por todas, si te pones a trabajar echando toda la carne en el asador, podrías conseguir incluso una nueva oferta de trabajo. Si valoras la buena suerte tan pronto llegue, puede que tengas aún mucha más suerte.
Con las desgracias ocurre lo mismo. Cuando das un paso y eres presa de la desgracia, puedes quedar atrapado en una espiral descendente. Cuando veas que las cosas no te salen bien, intenta reñirte a ti mismo en voz alta. En el Zen usamos la palabra katsu para reñir a los practicantes mientras éstos están procurando esforzarse en alcanzar el camino de la iluminación. Un buen katsu, exclamado a tiempo, puede hacer que cambies de onda. Corta de raíz la mala suerte cuando ésta empiece. Asegúrate de aprovechar la buena suerte. Es el secreto para poder gozar de una buena vida. (44) Mima a tu propio yo. El significado que tiene llevar un amuleto. El amuleto es tu alter ego. A veces, quienes vienen de visita al templo me preguntan lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el amuleto más potente? ¿Cuál es el más efectivo? La gente no parece comprender bien lo que es un amuleto, y por eso yo me armo de paciencia y se lo explico. Imagina que el amuleto es un alter ego de la deidad o del mismo Buda, y tú has decidido que buscarás la deidad durante un año. A esta deidad hay que protegerla. Mimando este amuleto, estarás mimando tu propio yo. Quizá pienses que por llevar ese amuleto vas a poder ser más temerario, porque el amuleto te protegerá. Pero eso ni lo pienses. Cuando te muestras temerario, también estás poniendo en peligro a la deidad. Para impedir que eso suceda, esfuérzate y toma siempre conciencia de tu propio comportamiento. Mima a tu propio yo. Ese es el auténtico significado que tiene llevar un amuleto. (45) Piensa con sencillez. Si quieres que tu mente se sienta satisfecha, lo que podría parecer engañosamente atractivo. Te voy a contar una historia que le sucedió a una persona que conozco. Mi personaje era un hombre al que un buen día le dio el antojo de comerse un plato de omuraisu, que es el arroz frito envuelto con una tortilla de huevo y servido con ketchup. Y se fue al restaurante a comer. Mientras miraba la carta, le trajo la atención el hayashi raisu, buey estofado con arroz. Estaba leyendo una de esas cartas con fotografías en las páginas, y el hayashi raisu de la foto tenía tan buena pinta que pensó que el plato estaría delicioso. Mientras se debatía entre cuál de las dos opciones elegir, se dio cuenta de que también servirían omukayashi, que es una combinación de los dos platos anteriores, y encantado pidió esta tercera opción. Esperaba sentirse satisfecho con la decisión, pero al final resultó que el plato no sabía ni a una cosa ni a la otra. Le habría salido mejor la jugada si se hubiese decantado por alguna de las dos opciones. Aunque pueda parecer una tontería, creo que el mensaje ha quedado bien claro. Por decirlo clara y llanamente, cuando no estés seguro, apuesta por la simplicidad. Hay un dicho zen que nos habla del samadhi, el estado de profunda concentración que se alcanza meditando, y dice así: Ichiyo Sammai significa esfuérzate en una sola cosa. En lugar de pensar en cómo puedes diversificarte, si tirar por aquí o por allá, o quedarte con lo que ya tienes, centra tu atención en una sola cosa. Es la manera de poder sentirte satisfecho y realizado. Y por supuesto, si lo que tú quieres en realidad es comer omukayashi, eso es precisamente lo que tienes que pedir. 46. No tengas miedo al cambio. Despréndete del pasado. Hallarás belleza en el cambio. Cuando llega la primavera, es tanta la gloria de ver los cerezos en flor que sientes los latidos de tu corazón. Los capullos que antes estaban cerrados se abren
y, en lo que parece casi un suspiro, las flores alcanzan toda su plenitud. Sin embargo, en menos de una semana empiezan a caerle los pétalos y casi sin darnos cuenta, de los cerezos empiezan a brotar las hojas. Esa breve dispersión de pétalos es majestuosa. El paisaje está en constante cambio y la belleza del conjunto es cautivadora. Los japoneses valoran mucho la fragilidad de la belleza de la flor del cerezo. Las flores son preciosas por su evanescencia. En ellas percibimos lo efímero de la vida. Dicen que esa valoración de lo efímero fue lo que permitió que el budismo zen arraigara en Japón. De hecho, existe una profunda conexión entre el pensamiento zen y la actitud reverencial que despierta en nosotros la flor del cerezo. En nuestra vida sucede lo mismo. Todo está en un flujo constante. Los cambios se van sucediendo a medida que envejecemos y también va cambiando nuestro entorno. No hay nada que temer. Una mente sutil acepta el cambio y no se apega al pasado. En lugar de lamentarte por el cambio, sabe ver en él una belleza y una esperanza renovada. Esta es la vida a la que tenemos que aspirar. 47. Fíjate en los cambios. Todo lo demás surge de esta conciencia. El efecto de observarte a ti mismo desde un punto fijo. En general, los monjes zen practicantes se levantan cada día a las 4 de la mañana. En el zen decimos que el momento de despertar es el shinrei o campana que suena, porque se anuncia con el toque de una campana. Los monjes se lavan primero y luego a las 4:30 empiezan con una meditación zazen matutina, que llamamos kyoten o amanecer zazen. Nuestra hora de acostarnos, kaichin o abrir la cama, es a las 9 de la noche. Destinamos 7 horas a dormir y llevamos una vida muy regular. ¿Por qué vivimos así los monjes zen? Porque queremos vivir en sintonía con los cambios sutiles que se producen en la mente y en el cuerpo. Cuando llevas un estilo de vida regular, eres capaz de advertir los cambios más sutiles. Si quieres cambiar, primero es importante que seas consciente de los cambios que van a generarse en tu interior. Quizás hoy seas capaz de hacer algo que ayer no pudiste hacer, porque te sentiste incapaz. Es posible que hoy tu estado de ánimo no sea idéntico al de ayer. Si observas las cosas desde un punto fijo, puedes verte tal como eres en realidad. Esta es también la manera de perfeccionar mente y cuerpo, cuidando bien de ambos. Para vivir con conciencia, tenemos que empezar por ir temprano a la cama y por levantarnos temprano. Este es el secreto para vivir con tranquilidad y satisfacción. 48. Siente y no pienses. Fomenta el auténtico placer de la vida. La ventaja que tienen los que saben advertir los pequeños cambios. En el pasado, los pescadores sabían predecir el tiempo que haría sin recurrir a los modernos partes meteorológicos. Se fijaban en la dirección del viento o en el aspecto que tenían las nubes. Sin estas habilidades, podían correr peligro sus vidas. También se fijaban en el color del agua o en el comportamiento de los pájaros para localizar dónde se encontraban los bancos de peces. Ponían una gran dedicación en agudizar todos los sentidos para garantizar su seguridad y capturar la pesca que necesitaban para sobrevivir. Cuando estos recursos tienen su recompensa, el resultado puede ser muy satisfactorio. Creo que es muy importante agudizar los 5 sentidos para lograr experimentar esta clase de satisfacción. Es uno de los placeres que nos da la vida. Intenta coger una piedra que encuentres a la margen del camino. Tócala. Fíjate en el olor que desprende.
Las piedras tienen una parte delantera y otra trasera, y al tacto son distintas. Aunque pienses que las piedras carecen de olor, las de la montaña huelen a montaña, y las del mar huelen a mar. Hay una infinidad de detalles, como estos por todas partes. Muestra interés por captarlos y emplea todos tus sentidos para fijarte en los cambios que se producen en la naturaleza. Agudiza tus sentidos y no te pasará inadvertido ni el más mínimo cambio. 49. No desaproveches las cosas. Por ejemplo, prueba a comer las hojas de los rábanos. ¿Qué es una mente zen? Si tuviera que describir lo que es una mente zen en pocas palabras, diría que consiste en hacer un buen uso de todas las cosas. Por ejemplo, cuando preparamos la comida, apenas se tira nada. Las hojas del rábano daikon suelen ir a parar a la basura, pero si las maceras en vinagre, puedes hacer de ellas un delicioso encurtido que servirá de acompañamiento. Tampoco tiramos las sobras, eso nunca. Si vemos que no podemos terminar nuestra ración, se la pasamos a otro compañero. Este ejercicio hace que nuestra mente sea más sensible a la belleza. La esencia del Zen está en captar la belleza de las cosas simples. Hay belleza incluso en las cosas desprovistas de todo lo innecesario y que carecen de adornos. En un edificio, por ejemplo, podríamos encontrar belleza en su estructura o en los materiales simples con que está construido. Una ornamentación innecesaria podría destruir su belleza esencial. Así es como nosotros vemos las cosas. Valora los materiales o los ingredientes básicos, sin que importe cuál sea su naturaleza. Es una manera muy sencilla de perfeccionar nuestra mente y nuestro estilo de vida. 50. No te sientas constreñido a un único punto de vista. Existen otras maneras de ver las cosas, al margen de la manera correcta. El concepto de mitate. En japonés tenemos el concepto de mitate. Contemplar una determinada cosa no en su forma pretendidamente original, sino como si fuera algo distinto. Contemplarla como si se pareciera a otra cosa y usarla de una manera diferente. La noción de mitate tiene su origen en la estética de la ceremonia del té, en la que los participantes empleaban objetos cotidianos y les daban un uso más elevado. Por ejemplo, una calabaza que servía de cantimplora se utilizaba como un jarrón para poner flores. Los utensilios envejecen con el paso de los años. Los objetos tienen una vida útil, pero eso no significa necesariamente que esa vida útil haya terminado. Podemos encontrarles un uso distinto y dotarlos de una nueva vida. Este es el espíritu que mora en el mismo seno del estilo Zen. Tomemos, por ejemplo, una rueda de molino. Tras varios años de uso, la rueda termina erosionada y ya no sirve para moler grano. Eso no significa que su vida útil haya terminado. Podríamos plantarla en el jardín, por ejemplo, y usarla a modo de peldaño. O tomemos una taza de té, con el borde resquebrajado. Podría servir de jarrón donde poner en agua unos capullos. Los objetos no tienen un propósito único. Pueden usarse de 1001 maneras distintas, en función de la imaginación que tenga el usuario. ¿Cómo pueden usarse los objetos? Este es el concepto estético de mitate. La abundancia no consiste en acumular cosas, sino en saber cómo usarlas y en saber usarlas bien. Intenta ver las cosas de una manera distinta, y así no te verás obligado a verlas de la manera correcta. 51. Piensa por ti mismo. Sé escéptico con el sentido común. El conocimiento y la sabiduría son parecidos,
pero no son la misma cosa. Hablemos del conocimiento y la sabiduría. Podrá parecernos que son lo mismo, pero no es así. Lo que aprendemos en la escuela o lo que aprendemos por nosotros mismos es lo que llamamos conocimiento. La sabiduría, en cambio, es lo que sabemos cuando ya hemos puesto en práctica todo eso. El conocimiento y la sabiduría son importantes para vivir con felicidad. No prevalece uno por encima del otro. Hay que mantenerlos en equilibrio. El monje Zen, Ikkyu, famoso por su ingenio, demostró sus grandes conocimientos y su sabiduría por su brillante manera de resolver los problemas más difíciles. En mi opinión, las personas con conocimientos suficientes que saben aplicar a determinadas circunstancias son capaces de moverse bien por la vida. En el mundo actual, ese mundo en el que nos asalta tanta información, tendemos a no usar el cerebro para pensar. Parece como si el conocimiento fluyera de nosotros mismos. Sin embargo, la manera en que decidamos vivir nuestra vida es una decisión propia. Razón de más entonces para emplear la sabiduría y que ésta nos sirva para decidir cómo tenemos que vivir cuando ya nos hayamos familiarizado con las distintas opciones que nos presenta la vida. Mira todo lo que puedas, siente cuanto puedas y asegúrate de pensar por ti mismo, de pensar por ti misma. 52. Cree en ti. Cuando te rindas, tu potencial se ve reducido a cero. La posibilidad surge de la confianza. En el Zen decimos, todas las cosas provienen de la nada, y estas palabras se aplican especialmente a la naturaleza humana. Todos nacemos desnudos, es decir, sin pertenencias, sin nada. Visto de otra manera, podríamos decir que precisamente cuando no tenemos nada, nuestro potencial es ilimitado. Y en el seno de esa nada es donde podemos encontrar infinitas posibilidades. O, como decimos en términos zen, en el seno de la nada hay un potencial infinito. Todos, todas, tenemos capacidades. Todos y cada uno de nosotros, no hay nadie con un potencial cero. La cuestión es, ¿cómo liberamos ese potencial? Para las personas que se sienten estancadas o que han perdido la convicción, la respuesta sería que potencien el creer en sí mismas. Las capacidades, sin embargo, tienen que realizarse plenamente. Si haces el esfuerzo de liberar más tu potencial, verás que avanzas y entonces creerás en las posibilidades que hay en tu interior. La vida no es siempre agradecida. Nuestros esfuerzos a veces no se ven recompensados. A pesar de eso, intenta creer en ti y supérate. No tengas miedo de seguir adelante. (53) En lugar de preocuparte, sigue adelante. Es la manera más sencilla de enfrentarte a un desafío. Para aquellos que plantan las semillas de su propia ansiedad. Soy profesor de universidad y mis estudiantes a menudo me preguntan sobre la posibilidad que tienen de encontrar empleo. Cuando hablan conmigo les oigo decir cosas como ¿y si presento mi candidatura a una de mis empresas preferidas? No sé, a lo mejor ni me contestan. O bien, por el número de ofertas de empleo que ofrece esta empresa, veo que no reclutan a gente de nuestra universidad. Muchos alumnos y alumnas hablan como si se hubieran rendido. Y yo les digo, no te preocupes tanto por los números, ve a comprobarlo por ti mismo. Si te preocupa el trabajo o te angustian las relaciones interpersonales, como te lo quedes todo en la cabeza, alentarás a que se apoderen de ti pensamientos como esto no lo puedo hacer o esto no va a funcionar. Pero si te lanzas de cabeza, te sorprenderá ver lo fácil que es hacer las cosas
o dar con una solución. Tal como sucede cuando das un salto de altura atado a una cuerda elástica o subes a una montaña rusa, lo que más impone no es el hecho en sí, sino el momento previo. Sé honesto contigo mismo. ¿Eres tú quien está plantando las semillas de tu propia ansiedad? Es malgastar el tiempo perderte en un laberinto que tú solo te has construido. Lo que yo te propongo es lo siguiente. Dirige tus energías a la realidad que estás viviendo y ve paso a paso. 54. Conserva la flexibilidad mental. ¿Para qué sirve el trabajo duro? Una mente flexible es una mente fuerte. Cuando nos critican, nos sentimos heridos. Cuando nos pasa algo malo, nos cuesta mucho sacárnoslo de la cabeza. ¿Qué podemos hacer para recuperarnos? Una forma de reforzar nuestra mente es efectuar una limpieza. Cuando efectuamos una limpieza, usamos la cabeza y el cuerpo al mismo tiempo. A pesar de que lo que aprendamos con el esfuerzo mental pueda ser importante, lo que nuestro cuerpo aprende con el trabajo físico tiene mucha más influencia en nuestra fuerza mental. La práctica del budismo zen implica que aprendemos con el trabajo físico. Los monjes se levantan temprano por la mañana y se ponen a limpiar. Cuando fuera hace frío, ir a barrer y sacar el polvo con un trapo húmedo es duro para cualquiera. Sin embargo, cuando hemos terminado la tarea, en el momento en que entramos en ese espacio limpio y ordenado, nos sentimos renovados. Y eso no puede vivirse si no ha sido uno mismo quien ha hecho la limpieza. Trabajo duro y perseverancia. Hay personas que fruncen el ceño cuando oyen estas palabras. ¿Y con qué propósito?, te preguntarás. Pues estas cosas servirán a tus propios propósitos. Cuando nos esforzamos y trabajamos con la cabeza, con todo el corazón y el cuerpo, no podremos evitar volvernos más fuertes. Iremos bien equipados para reaccionar ante lo que nos trae la vida si nuestra mente es flexible. 55. Sé más realista. Hay cosas que solo puedes valorar si las haces tú mismo. En el Zen tenemos un dicho: experimenta por tu cuenta con el frío y el calor. Este dicho significa que, por mucho que intentes explicar lo que es el agua caliente o el agua fría, por ejemplo, nunca llegarás a saberlo en realidad si no la tocas. Estamos hablando de la importancia que tiene la experiencia de primera mano. En Japón hay una mujer que sale por televisión y se llama Miyoko Omomo. Esa mujer, a raíz de los profundos cambios que provocó el terremoto Chuetsu en 2004, se trasladó a su ciudad natal en Niigata con la intención de prestar su ayuda. Había nacido en una familia de granjeros y eso le dio la idea de alquilar una parcela de tierra y ponerse a cultivar arroz con sus propias manos. Durante la semana trabajaba en Tokio y los fines de semana regresaba a su ciudad natal y trabajaba en el campo. Lo hacía todo ella sola, desde arrancar las malas hierbas hasta cosechar. Y no sintió el menor titubeo ante la idea de ensuciarse las manos. Oí cómo contaba su historia en un programa de radio. En toda mi vida nunca había probado un arroz tan delicioso. Era como si estuviera viendo el mismísimo rostro de Kannon, la diosa de la misericordia, en cada uno de los granos. Miyoko Omomo supo valorar el significado del arroz que tanto esfuerzo había cultivado y recolectado. No solo había hecho algo práctico y humilde, sino que, literalmente, se había ensuciado las manos tocando la tierra. Hay cosas que solo se valoran cuando uno las hace por sí mismo. 56. Espera que llegue el momento adecuado. Cuando las cosas no salen como tú quieres.
La mentalidad japonesa. Históricamente, los japoneses han sido un pueblo agrícola. Labramos la tierra y es gracias a la generosidad de la tierra que vivimos. La cultura de un pueblo agrícola se basa, como siempre ha sucedido, en el cultivo forestal. A diferencia de lo que ocurre en el desierto, en los bosques encontramos alimentos en abundancia. Los árboles dan flores y frutos, frutos secos y bayas. Nuestros antepasados no sabían cuándo caerían las ofrendas de los árboles y se reunían debajo de ellos a esperar. Así fue como crearon la cultura de la recolección. Se comían la fruta caída y luego plantaban sus semillas en la tierra. De ahí salían brotes, y había tantos que no tenían ninguna necesidad de robar los bienes de los demás. Hay quien dice que, debido a esta herencia, los japoneses son personas tranquilas por naturaleza, con una mentalidad que les permite esperar el momento oportuno para ayudar a los demás. Observa la naturaleza con atención. Presta oídos a la voz de la naturaleza y acostúmbrate a su ritmo. Puede que entres en una profunda contemplación y contribuyas a ver con claridad lo que tienes que hacer a continuación. Cuando el trabajo o las relaciones interpersonales no te funcionen, lanzarte a buscar una solución es una posibilidad. Pero hay veces en que esperar a que llegue el momento adecuado es mejor. 57. Valora tu conexión con las cosas. Reconoce que es un lujo no tener nada. Valorar las cosas es valorarte a ti mismo. Tienes ya un ordenador, pero basta que salga el último modelo para que te entren unas ganas enormes de tenerlo. Aunque te compraste el coche hace tan solo 3 años, no ves el momento adecuado para cambiarlo por otro nuevo. El deseo es algo que se retroalimenta y la mente termina esclavizada por una avaricia sin límites. En eso no consiste la felicidad. Fíjate en las cosas que te rodean. Intenta valorarlas. Hay algo concreto que te conecta con ellas. ¿Y qué fue lo que te llevó a adquirirlas? Cuídalas bien. Trátalas como si fueran lo mejor que existe. Cuando decides que quieres un coche, trabajas y procuras ahorrar para poder comprártelo. No hay nada malo en actuar así. Lo importante es que lo trates con amor cuando ya lo tengas. Piensa en las cosas que están conectadas contigo como si formaran parte de ti mismo. Es raro que una persona no se preocupe de sí misma. Cuando compras algo y empiezas a cuidarlo, nace en ti un sentimiento amoroso. Lo más importante es la actitud que muestres ante las cosas que te pertenecen. Usa las mismas cosas durante años, incluso décadas si cabe. Te sentará bien el tiempo que pasaste con ellas. Piensa en la conexión que existe entre las cosas y las personas. Trátalas bien, tanto a las personas como a las cosas. Trátalas tan bien como te tratarías a ti mismo. 58. Intenta sentarte en silencio en la naturaleza. Dedica un tiempo a cultivar tu mirada interior. Esta es la razón de que, al encontrar un jardín, te entre un deseo inconsciente de sentarte. Los templos de Kioto y Nara atraen a muchos visitantes. Sus jardines tienen cientos de años de antigüedad. Cuando contemplamos esos jardines, casi sin darnos cuenta, buscamos asiento. Podemos admirarlos de pie o caminando, pero, por alguna razón, nos entran ganas de sentarnos. Sentarse nos anima a la contemplación. Lo que pensamos varía de una persona a otra, pero cuando nos encontramos con un jardín, algunos reflexionamos sobre el jardín en sí. Adoptando esta actitud, trascendemos centenares de años y somos capaces de entablar un diálogo silencioso con sus creadores y disfrutar de la conversación. Inmersos en el flujo tranquilo del estado contemplativo, intentamos descubrir nuestra propia existencia.
Y eso nos ofrece la oportunidad de reexaminar nuestro yo cotidiano. Es muy importante dedicar un tiempo a esta clase de experiencias. No es necesario que te pongas en camino y vayas a Kioto o a Nara. Un jardín, un templo o una iglesia de tu barrio bastarán y cumplirán la misma función. Intenta sentarte a entablar un diálogo con la naturaleza. 59. Intenta conservar la cabeza despejada. Toma conciencia de los sentidos que se estimulan. Haz menos, no más. Dejando la mente en blanco, nos permitimos entrar en el estado de la nada. En el mundo del Zen, llamamos a ese estado Mushiryo, o lo que está más allá del pensamiento. Nos referimos a un estado en el que no retenemos nada en nuestro interior. Ten la mente despejada y levanta los ojos al cielo. Verás que las nubes se desplazan. Deja la mente en blanco y escucha de una manera activa. Lo que te rodea son los distintos sonidos que se entrelazan de la naturaleza, como el canto de los pajarillos o el viento que hace susurrar las hojas caídas. Aunque estés en la ciudad, hay muchos sonidos y paisajes que evocan a la naturaleza. Embébete de ese mundo natural todo lo que puedas, y al hacerlo, te darás cuenta de que tú también formas parte de la naturaleza. Por ejemplo, la lluvia que cae de las nubes que ves en lo alto del cielo irá a parar a un río o se convertirá en el agua subterránea que te dará de beber. En este momento, experimentas la plena interconexión de la naturaleza. Por muy ocupado que estés, y sobre todo en estos momentos, dedica un tiempo a despejar la mente. Aunque sea durante unos breves segundos, intenta practicar el ejercicio zen del Mushiryo, o ir más allá del pensamiento y dejar de pensar. Te sorprenderá ver cómo se calma tu mente y cómo tu cuerpo entero adquiere un inmenso poder. 60. Disfruta de un jardín zen. Disfruta de un jardín zen. Experimenta hasta qué punto un jardín zen está imbuido de una mentalidad zen. Hay poderes sanadores en un jardín zen. Visitar una ciudad antigua en Japón nos da la oportunidad de apreciar los jardines de los templos zen. En un sentido literal, todos los jardines que hay en los terrenos que ocupan los templos budistas zen pueden considerarse jardines zen. Pero en realidad las cosas no son así. ¿Y por qué no? Por ejemplo, tomemos el caso de la pintura zen. Hay una tintada Sumie de Bodhidharma que hizo un famoso pintor japonés, que, aunque sea una pintura espléndida, no podemos decir de ella que sea una pintura zen. Lo que quiero decir es que tanto los jardines zen como la pintura zen asumen una forma especial. Son las expresiones definitivas del dominio que su creador tuvo de un estado zen, estado que también se denomina mente búdica. Uno se entrena en el budismo zen durante muchos años antes de alcanzar la mente búdica. En ese estado zen, la belleza única del paisaje que uno imagina puede plasmarse en un jardín o en una pintura zen y transmite una tranquilidad que es capaz de sanar la mente. En lugar de ver tan solo la belleza superficial de un jardín zen, intenta experimentar la mente zen que todo lo impregna. Cuando te sientas integrado en el jardín, ni siquiera advertirás el paso del tiempo. Cuanto más valores los conceptos que se traslucen en ese jardín, más profundamente sanará tu mente.